Este es un mensaje de Dios a tu corazón que cambiará tu vida. Comunidad Cristiana Torre Fuerte. A él correrá el justo y levantado será. Inclinemos nuestro rostro allí donde está cada uno de nosotros y vamos a decirle: Señor, gracias. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de las Escrituras a mi vida y a mi corazón. Exhórtame, edifícame y consuélame, Señor, que yo entienda tu propósito y que yo sea obediente a acatar tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La prédica que hoy traigo está en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 30. Pero resulta que cuando elaboré la prédica la hice en la versión Reina Valera 60, que es la que todos tienen, pero a mí me gustaría leer 1 Samuel 30 en Nueva Traducción Viviente, porque es un lenguaje más común, más coloquial y quizás podamos entender más fácilmente qué fue lo que sucedió. Entonces dice la palabra del Señor así. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag, habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Repita conmigo: Señor, hoy coloco delante tuyo todos esos llantos que yo he tenido a más no poder. ¿Cómo es un llanto a más no poder? Qué llantos tan profundos los de ustedes. Por si acaso a ustedes nunca les pasó y solo a mí me ha sucedido, yo no sé si es, ¿dónde está Pipe? Yo no sé si es este vértice que tiene uno en el esternón, pero han habido momentos de tanto dolor y tanta tristeza que como que a uno le duele ahí, que le duele hasta el apellido, que uno ya ni ganas ni fuerza para el llanto tiene, y sin embargo tiene una tristeza que no sabe cómo sacarla de sí. Venga, seguimos leyendo y ahorita hablamos un poquito de eso. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote: tráeme el efod. ¿Cuál era el efod? ¿Recuerdan el que se ponía en el pecho? El efod, que se ponía siempre el sacerdote cuando iba a buscar de la presencia del Señor. Él pidió su efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres.
En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿Cuántos días llevaba este hombre en esas? 3 días y con sus noches. ¿Y cuántos días llevaba David cuando llegó a Siclag? 3 días. Y le tocó arrancar detrás de estos. ¿Cuántos días llevaba David y sus hombres? ¿Por qué se le quedaron la mitad por el camino? No la mitad, 200. Por eso. Muy bien, sigamos. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una amalecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar Siclag. O sea que ¿quién era este egipcio? De los que acabaron con la ciudad de David, y de los que habían raptado a las esposas, a los hijos y a las hijas. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?, preguntó David. El joven contestó, si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus dos esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. ¿Sí se acuerdan que hubo 200 que ya tenían la lengua afuera y dijeron, no, nosotros sí, mejor los esperamos aquí? Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron, ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Pero David dijo, no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel, y hasta el día de hoy todavía se cumple. Hubo momentos en los cuales alguien tenía que entrar en una cueva a recuperar un botín, y entonces hasta ese momento el que entra recibe, y el que se está afuera, pues muchas gracias, que Dios lo bendiga. ¿Qué es más valedero, el que se arriesga entrándose o el que le toca sostener la cuerda y estar afuera teniendo el lazo para que el otro no se quede adentro? ¿O es que se puede bajar sin necesidad de soga? Lo que pasa es que en Israel, en este país no sucede, gracias a Dios,
mucha gente deja de comer de ver que otro está comiendo. Seguimos. Cuando llegó a Siclag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, les dijo David, tomado de los enemigos del Señor. Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado: Betel, Ramot Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jerameel, las ciudades de los ceneos, Orma, Corazán, Atac, Hebrón y a todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. Amén, amén y amén. La prédica que hoy traje la titulé Tierra, trágame. Es un título muy bíblico, ¿no? ¿Cuántos de ustedes alguna vez, y por estos días he escuchado a algunos decirlo así, hoy quisiera que la tierra abriera un roto y me tragara y me desapareciera de aquí? Quisiera que se abriera un roto en la tierra y yo me desapareciera. No aguanto más y no quiero vivir más esto que estoy viviendo. Yo sí lo he hecho. Lo más grave es que el único roto que se abre en la tierra y se lo traga uno, se lo traga con todo y cajón. ¿No será que más de uno de nosotros tiene que anular esas palabras mal usadas y mal empleadas en los momentos difíciles? Porque el único que es dueño de la vida es el Señor. Y si ha permitido que pasemos por determinados episodios en nuestras vidas, indudablemente era que esos episodios eran necesarios para que fuésemos formados antes de partir de aquí. Muchas veces el Señor tiene que permitir cosas en nuestras vidas para que tú y yo no nos perdamos, porque de lo contrario, eternamente fritándole los huevitos al diablo allá abajo, en semejante horno. Entonces lo primero que vamos a hacer es arrancar de nuestro léxico ese cuento de tierra, abre un hueco y trágame. ¿Cómo fue la historia de David? David estaba en la guerra y mientras se va con todos los hombres, vienen los amalecitas y se llevan las mujeres, los hijos, las hijas, todo lo que tenían, y como si fuera poco, lo poquito que quedó le prendieron candela y se lo chamuscaron. Yo no me imagino qué habrá pasado por el corazón de David y la mente de él en ese momento. Piense usted por un momento, y no estamos lejos de vivir una situación igual. En la situación social que estamos viviendo en nuestra patria en este momento, cualquier cosa puede suceder y hay tanta gente inescrupulosa y falta de sentimientos que por un celular o por una cuchara hasta terminan haciendo cosas terribles. Familias que hemos conocido, que salen por la prensa y por los medios, que el muchacho, por robarle un pedazo de celular o cualquier cosa, estos porquerías le asesinaron. Pero algo sí tengo claro y algo entendido, y es que todos nosotros, sin excepción, y no hay absolutamente nadie sobre la faz de la tierra que pueda levantar la mano y decir: a mí nunca me ha tocado un momento duro, a mí nunca me ha tocado un instante doloroso.
y menos los que hoy estamos aquí. Nadie puede decir que no ha perdido un ser querido, alguien a quien amaba y un día lo perdió. Nadie puede decir que un día tuvo una enfermedad tenaz, que en el momento en que el médico le dijo, usted tiene esto, lo primero que uno empieza a hacer cuentas es, ¿a quién le debo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me toca saldar en este momento? ¿Quién no ha tenido momentos difíciles en su vida? ¿Quién no ha tenido momentos de quererse morir por un desengaño? Porque alguien no le quiere, porque su hogar se acabó o porque su relación, si eran novios o esposos, ese día se terminó. Es más, ¿quién en sus épocas de estudiante, habiéndose clavado no sé cuántos días y cuántas noches, estudiando juiciosamente, cuando viene y presenta su parcial o su examen, no pasó? Yo sabía, yo estudié, yo me dediqué. Peor aún, cuando el único que perdió fui yo. Pero ¿cómo? ¿Por qué lo cometí? ¿Por qué cometí ese error? ¿Por qué me ilusioné tanto con esa persona? ¿Por qué murió mi mamá? Si he visto tantas mamás de 100 y pico de años, ¿por qué la mía no vivió todo eso? Cuando usted ha perdido un ser querido. ¿Hay alguno que no haya pasado por una situación así? Dice que el secuestro de las mujeres y los niños causó una gran aflicción a David y a todos sus hombres. Pero no era solo el dolor de él porque se habían llevado a sus 2 esposas y lo que él tenía, sino que si ustedes se ponen a leer, los otros lo iban a coger a piedra, como si fuera poquito. Usted fue el que nos llevó allá, ¿quién le estaba diciendo que teníamos que irnos para allá? Igual que con Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Si estábamos comiendo de lo que botaban al piso, de lo que habían en las canecas. Esos son los raciocinios después de que usted se partió el lomo por sacarlos a todos de Egipto. Y lo primero que te van a decir es, la culpa fue suya. La culpa es suya. ¿Cuál es la primera reacción cuando tú has tenido esos momentos difíciles y esos momentos que dice la Biblia que un día llega el día malo? Tan pronto escuchas algo así, brotan de tu boca palabras relacionadas con el empleo que tuvo la mamita de la persona que te ofendió. ¿Sí? Expresas palabras sonoras al oído. Yo, por ejemplo, les quiero dar testimonio. El día de la explosión, esa noche estábamos durmiendo en un sofá afuera de las salas de cirugía, porque a Pipe esa noche lo tenían ahí. Y yo busqué sueño. Era una ventana que daba. Yo cada vez que voy al country me acuerdo de ese árbol y las mirlas, yo creo las mirlas habaneras que ven allí sonaban toda la noche. Y recuerdo que yo veía batirse las hojas de ese árbol y yo buscaba el sueño anhelando dormirme y despertar diciendo, todo fue un sueño.
Era un sueño, Señor, gracias, porque no sé si a ustedes les haya pasado, pero recuerdo también una situación similar. Yo era pequeño y alguna vez soñé que mi mamá había muerto. Y cuando yo me levanté y vi que era un sueño, yo no hacía sino decirle a Dios, gracias porque estaba dormido y fue un sueño, pero mi mamá está. Ese día quería tener un sueño igualito, poder saber que era una pesadilla, pero nada de lo que estábamos viviendo en ese momento había sucedido. Y recuerdo mucho que cuando grabaron el documental ese, que mi hijo era pequeñito y nos preguntaban, ¿cuál es la mayor conclusión que usted saca de todo esto que sucedió? Y yo decía que por fin entendí que ninguno de nosotros es infalible y que nadie es exento de que algo grave le suceda. Durante toda mi vida recordaba yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, en alguna ocasión nos iba a recoger el bus del colegio y a un muchacho que iba a un curso adelante de nosotros, saliendo al paradero, al cruzar la avenida, lo atropelló un carro y le partió la pierna. Y también recuerdo alguna ocasión que los hermanos de La Salle hicieron un retiro y nos llevaron a retiros en la finca que ellos tenían en Melgar, y metiéndose a la piscina, otro de los muchachos allí se ahogó. Y cuando uno miraba todas esas cosas y me miraba a mí mismo, pues a mí nunca me pasaba nada de eso. A mí no me atropelló un carro, en mi casa ninguno había muerto ahogado, si se ahogaba no era uno de los míos. Y entonces cree uno que uno es infalible y que no, a nosotros no nos toca. Y lo que menos me pasó a mí por la mente era que si explotaba una bomba, preciso me tenía que coger a mi familia o a mí. Yo nunca lo imaginé. Y la verdad, ni tú ni yo estamos exentos de absolutamente nada. O sea, saliendo a caminar nos resbalamos bajándonos de un andén. Y puede pasar. Hablamos con alguien en estos días, a principio del año pasado, cuando llegó la nueva alcaldía, cogieron a 15 personas, entre ellas más o menos la mitad o más, que superaban los 20 años de trabajo en la empresa, y siempre se había dicho que un empleado oficial tenía trabajo para siempre, tenía coloca para siempre, y fíjense que no, sacaron a 20, y algunos incluso con más tiempo el que nosotros podíamos tener en la empresa. Y uno siempre imagina o cree, no, podrán echar a todos, pero a mí no me van a echar, si es que con lo juicioso que yo soy, con todas las cosas que yo hago, quiebra la empresa de acueducto donde me saquen. De pronto nadie vuelve a pagar. Carreta. Tú no estás exento. Nunca vas a estar exento de tener esos momentos difíciles. Porque decía el Señor en su palabra, y así lo dejó escrito, en el mundo tendréis aflicción. Todos estamos en el mundo. Todos. Si estamos en el mundo, mientras estemos en este mundo y seamos de carne y hueso, aquí hay aflicción. Lo que sí tenemos que entender es también la promesa que el Señor da, y es que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que aferrarnos, y en eso es que tenemos nosotros que vivir. Yo recuerdo mucho que cuando falleció mi mamá y pasó lo de la casa, yo no pude llorar. Yo demoré 6 meses
y solo a los 6 meses me quebranté. Y la casa de mi mamá quedó cerrada y cada vez que podía iba a la casa estaba cerrada y yo abría el closet de mi mamá y cogía la ropa y la olía para poderme acordar de ella, para poder volver a sentir de ella. Y venía viviendo un duelo. Y hoy yo te digo, si has tenido momentos difíciles, si has tenido momentos de días de esos especiales, no es pecado que tú llores, ni es que no creas en el Señor porque lloraste. No te estoy diciendo que a partir de ahora y en lo sucesivo, en los 100 años que te resten de vida, entonces tienes que vivir llorando y con la amargura en tu corazón. No, tú tienes que superarlo. David lloró. David lloró hasta no poder más y hasta tener un dolor muy fuerte. Pero cuando logró entender qué era lo que pasaba, se paró, recordó quién era su Señor y volvió otra vez a hacer las cosas como las debe uno hacer. Llora todo lo que quieras, derrama todas las lágrimas que tengas que derramar, desahógate, porque no de por vida vas a vivir con amargura. Eso no es para ti. Hay muchas personas que, venga, ¿y usted qué fue? No, es que a mí desde pequeño, cuando yo estaba en primero, la profesora me pegó. ¿Y cuántos años tiene? No, 85, pero es que yo me acuerdo cuando la profesora me pegó. No, ya échele tierrita a eso. Llore el día que la profesora le pegue. Pero a los 2 días párese y coja más vigor y arranque y camine. Ahí sí, como dice el disco que pone en Radio 1, lo que pasó, pasó. ¿Sí? Eso es lo que ponen en todas las bucetas cuando uno... Yo quise sacar algunas conclusiones de lo que hoy estamos leyendo. Y la primera se refiere a que tú tengas claro cuál es tu fortaleza, porque si tú no entiendes cuál es tu fortaleza, no vas a poder superar un episodio difícil en tu vida. Muchos de nosotros hemos tenido, por causa de nuestra vida secular, que aprender acerca de la matriz DOFA. ¿Cierto que sí? ¿Viste? Eso como que a todos nos lo enseñan. Y todo el que se respete desde que llegue a la universidad, yo creo que allá le enseñan también DOFA. La matriz DOFA, para los más pequeñitos, es que cuando tú quieres hacer un análisis de para dónde vas y cómo vas, la matriz DOFA te dice cuáles son las debilidades que tienes, cuáles son las oportunidades que tienes, cuáles son las fortalezas que tienes, pero también tienes que saber cuáles son las amenazas que vas a tener. DOFA, eso significa la matriz DOFA. Y de todo ello lo más importante es qué fortaleza tienes tú. Y para ello el rey David nos enseñó clarito en el Salmo 18, del 1 al 3, versión Reina Valera: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Y lo repite: en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. ¿Cuál es tu fortaleza? Tu fortaleza tiene que ser el Señor. Tú tienes que aferrarte a Él. Es Él la forma como tú puedes tener esperanza, puedes tener confianza y puedes tener fe
de que lo que esté pasando, eso no es eterno. Y siempre les digo y les repito lo que aquel gran sabio de origen montañés siempre decía: nadie es eterno en el mundo, solo mi Dios. Y su palabra es en Él sí y en Él amén. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Gracias, Señor, porque tú eres mi fortaleza. Repite conmigo: Señor, gracias, porque tú eres mi fortaleza. Muy bien. ¿Por qué segundo, por qué en ese tipo de situaciones entra un dolor, se refleja una aflicción y tú quisieras desaparecerte de este mundo? Porque de una u otra forma, lo primero que utilizará siempre el enemigo para poderte bombardear es temor. ¿Qué voy a hacer? Ya no está mi mamá. ¿Qué voy a hacer? Se acabó mi hogar. ¿Qué voy a hacer que me dejó el novio que tanto quería, aquel que tanto quise, o la novia que tanto amé? ¿Qué voy a hacer? Y entra un temor. Nuevamente me baso en el rey David en el Salmo 27. Y textualmente dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿A quién le temes tú? ¿Es más grande la situación que estás viviendo que el Dios al cual tú amas y sirves? Realmente hablas de Él como tu Dios, pero dudas de que Él tenga tanto poder como para echar abajo aquello que está pasando en tu vida. Si es su voluntad y Él así lo quiere, sin importar lo que tú estés viviendo, de esa y de unas peores, Él te va a sacar. Él es mi luz, Él es mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Por qué temes? Me encanta lo que hizo David. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo David cuando se dio cuenta que todo esto estaba pasando? Deja de llorar, ¿y qué hace? ¿Qué le pide a Abiatar? Él, el efod. Él pide el efod. Vamos a poner el efod, porque lo primero que yo debo hacer en cualquier situación que esté pasando es ir a la presencia del Señor. ¿Por qué lo permites, Señor? ¿Qué necesitas que yo aprenda de esto? ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi falla? ¿Qué debo yo corregir para que esto no siga sucediendo? Porque si no, te voy a decir, pasa esta y 20 más igualiticas. Conozco una persona que lleva 5 matrimonios, porque el común denominador de esos 5 matrimonios era él. La primera no me entendió, la segunda no me comprendió, la tercera va a tener 5. Pero si no corrige desde el primero, van a haber muchos más y se volverá a cometer el mismo error. Es que yo no entiendo por qué me fue tan mal en ese parcial de física. No, era que era de química. Ah, con razón. Si yo no estudié lo que me tocaba, difícilmente voy a poder presentar una buena prueba. Cuando él le pide el efod a su sacerdote Abiatar, lo hace para ir y buscar del Señor. Por ello, Salmo 143, líbrame, versículo 9, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio, enséñame a hacer tu voluntad,
porque tú eres mi Dios. ¿Saben qué sucede? Si hay algo que nos cuesta trabajo, es hacer la voluntad del Señor. Si el Señor te tiene a ti para enviarte a la Antártida a compartirle el evangelio a las ballenas, te metas donde te metas, de allá el Señor te va a sacar. Pregúntale para qué te quiere y qué es lo que quiere hacer contigo, para que cada paso que tú des forme parte del camino de la bendición, la voluntad y el propósito que el Señor tiene para ti. El Señor permitió muchas cosas, pero te está confirmando y afirmando en ese propósito de médico, cirujano, plástico, reconstructivo. Y hay muchas cosas duras, y hay momentos en que uno no entiende por qué. Pero honro y bendigo al Señor, porque te está formando cada día más, y estás caminando en el propósito de Él. ¿Recuerdan ustedes? Y está en todos los evangelios, pero recuerdan en Lucas 22:42, cuando el Señor Jesucristo le dice al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si hubo algo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos a ti y a mí, fue a someternos a la voluntad del Padre, porque la voluntad de Él es perfecta. Y habrá momentos en los que tú y yo, aún teniendo la razón, nuestro Señor Jesucristo no tenía por qué ir a pagar por un pecado si no lo había cometido. Habrá momentos en los cuales, aún tú teniendo la razón y no entendiendo por qué, tú dices: Señor, me someto a ti, hágase tu voluntad. Algo quieres hacer en mi vida, algo estás haciendo, o aún así, de algo me estás salvando, de algo me estás guardando, o simplemente, Señor, yo declaro que a través de esto empieza mi camino de bendición, mi camino de ver tu gloria manifiesta en mi vida, y daré testimonio y diré a los cuatro vientos: fuiste tú. Yo les he enviado un mensaje y de verdad que ese mensaje fue un rema para mi vida. Hay momentos en los cuales volteo y miro lo que acaba de suceder, y lo único que puedo hacer es levantar mis ojos al cielo y decir: sé que fuiste tú, Señor, sé que solo has sido tú. Gracias, Señor. Muy bien. ¿Qué es lo primero que el Señor le dice a David? Sí, Señor, sí se los entrego. Arranque y sígalos. Hacía 3 días venía caminando con todo el ejército. ¿Qué hace David? No, pues espérese, echémonos un motocito como para coger fuerzas. Preparen un ajiaco rico para salir vigorosos, para que ya fortalecidos, dormidos y comidos, nos vamos a... No. Si el Señor dijo, Él arrancó. Se le quedaron 200 por el camino. Bueno, habrá unos más débiles. Pero yo, Señor, si tú mandas, yo hago caso. Yo obedezco, Señor. ¿Recuerdan qué es lo que pasa en Josué 1:9? Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces. O sea, no es que, como el Señor prometió que me iba a bendecir, voy a dormir un rato y dejo los brazos abiertos porque, como para que mientras descanso me la bote en esta mano. No, te tienes que esforzar. Tú te tienes que esforzar. Las cosas que valen la pena no te van a escalabrar. Tienes que ir a buscarlas, tienes que pagar un precio y tienes que decidir ir a buscarlas.
ir a creerle a lo que el Señor quiere hacer contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué fue lo que hizo David? Uy, no. No, ¿sabe qué, parcero? No nos vayamos por allá porque esos manes se llevaron las viejas y nos quemaron todo. ¿Qué vamos a ir por allá que nos casquen? No, así no le dijo David. Lo único que dijo David fue, bueno, los tenemos a tiro de pedrada, camine a ver si los alcanzamos. Y eso hizo el rey David, y sí los alcanzó, y sí recuperó todo porque le creyó al Señor, porque todo lo que el Señor dice, todo es en Él sí y en Él amén. Bueno, entonces está bien. Hoy yo quiero delante del Señor decirle que es que a mí, yo llevo tanto tiempo con un problema en mi casa o con un problema en mi trabajo o con un problema de salud. Pastor, cuénteme cómo hago para estar fortalecido cuando lleguen estos momentos. ¿Cómo hago yo para poder estar firme y poder resistir los ataques del diablo? Váyase para Efesios 6, versículo 10. Usted necesita saber cómo se fortalece para que el enemigo no lo aporríe. Busque Efesios 6, 10. Amén. Ok. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué le quiero decir? La fortaleza y la fuerza suya no puede ser basado en su limitada condición de humano. Para que usted supere estas situaciones, solo lo puede hacer si se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso quiere decir que el diablo permanentemente anda como león rugiente buscando a quien devorar. O usted está fortalecido en el Señor, o el otro viene y se lo pasa sin masticarlo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sí hay días malos, sí es verdad, y todos sin excepción mientras estemos aquí, tenemos unos días que son re malos, re pichos, pero gracias Señor, porque tú prometiste, tú dijiste y yo te creo Señor. Y hoy Señor, desde ya me fortalezco en ti Señor. ¿Cuál fue la mayor virtud que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos? ¿Cuál? La obediencia. Primera de Reyes 11:38. Esto que vamos a leer se lo decía el Señor al rey Salomón y le decía, Primera de Reyes 11:38, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, ¿a qué se debe prestar oído? A todo lo que el Señor nos manda. Y anduvieres en mis caminos. Andar en los caminos del Señor, ¿qué es? Mirando a ver a quién tumba uno. Muy bien. E hicieres lo recto
recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Amén. ¿Tú quieres tener la promesa del Señor? ¿Tú quieres saber que el Señor te va a respaldar? ¿Tú quieres saber que el Señor de cualquier situación te va a sacar adelante? Dale oído y escucha lo que el Señor dice que debas hacer. Anda en sus caminos y haz las cosas rectas delante de Él. ¿Es claro eso? Muy bien. La última es: lo primero que el diablo va a intentar hacer en los momentos difíciles que tú tienes, lo primero que el enemigo va a intentar colocar en tu corazón cuando estés en una situación así es o que el Señor ya se olvidó de ti, o que Dios es injusto. Y hoy lo que yo te quiero decir es lo que dice Hebreos 6:10. Si tú hiciste caso a lo que yo te acabo de decir y vienes haciendo caso y tú vienes sometiéndote al Señor y haciendo las cosas como Él las manda, y tú caminas en rectitud, sigues sus caminos y obedeces todo lo que Él ha mandado hacer, Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis hecho. Yo hoy te digo, créele a Él, porque los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras, lo que Él nos enseñó, sus promesas no pasarán. He visto personas pasar toda una vida creyéndole al Señor, cuando todo lo demás le juzga, le señala y le dice que no, y que es en vano lo que está haciendo. Pero Él no puede ser injusto. Él no es injusto. Tú créele a Él, mantente en su camino, haz las cosas como Él te pide que las haga, porque tu recompensa no será de hombres, será del Señor. Colosenses 3:23 y 24: y todo lo que hicieres, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibirás la recompensa, que es en Cristo Jesús. Yo le creo al Señor, yo sé lo que es el Señor, y habrá momentos en los cuales todo mirarás y no entenderás. Y recuerdo ese poema, y varias veces lo he traído a colación, que alguna vez, cuando me creía superdotado y sin embargo perdí una materia en sexto semestre, y estando en una situación similar a la que hoy estamos hablando, y entonces aterrizando y sabiendo que uno es tan de carne y hueso como cualquier otro, y uno también pierde, y uno también comete errores, y a uno también le puede pasar. Mi primo Eduardo me regalaba una tarjeta y decía: cuando marchen mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir, y precise sonreír aún teniendo que llorar. Descansar acaso debes, pero nunca abandonar. Si el Señor lo dijo, Él lo hará. Yo le creo y yo he visto su mano, y hoy honro a mi Señor diciéndole: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Gracias, Señor, porque he visto tu misericordia y tu gracia, porque he visto muchas personas a través de las cuales, Señor, evidencio tu amor, evidencio que eres verdad, evidencio, Señor, que tú, Señor, cumples tu palabra. Yo no sé qué estés viviendo, yo no sé por qué estés pasando, pero te recuerdo lo que está escrito en Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará.
habló y no lo ejecutará. Yo hoy te animo a que te pongas en pie, levantes tus manos y le digas al Señor, ¿quién es Él? Comunidad Cristiana Torrefuerte. Pastores César y Adriana Pinto. Comunidad Cristiana Torrefuerte. Calle 45C bis, número 2424. Teléfono de contacto 300-880-0499. Comunidad Cristiana Torrefuerte. A él correrá el justo y levantado será.